Hola, buenas tardes. Hoy vamos a platicar sobre el proceso jurisdiccional, ¿sí? Ya ustedes conocen bueno, la unidad fundamental del proceso o la trilogía fundamental del proceso, también llamada así, está constituida por tres figuras, que es acción, jurisdicción y proceso, como los grandes temas de esta materia, ¿sí? De la teoría del proceso. Habíamos dicho antes que son las figuras o son sí, las figuras jurídicas que le dan vida. Ya estudiamos jurisdicción, ya estudiamos acción, ¿sí? Así que ahora toca revisar lo relativo a proceso, ¿sí? Bien, digo, proceso se puede entender de manera muy fácil si es un conjunto de pasos ordenados para alcanzar un fin, ¿sí? Un proceso de renovación, un proceso de producción, un proceso de el que ustedes quieran, ¿sí? Ah, este proceso o el proceso jurisdiccional, la finalidad que tiene es resolver conflictos, ¿sí? Eso es para lo que está hecho. Es un conjunto de pasos que seguimos, lo cual los abogados somos expertos, ¿sí? Bueno, tal vez somos los únicos expertos, es nuestra área de trabajo, ¿no? Entonces, es un conjunto de pasos que aprendemos en la universidad, etcétera, en los códigos, para poder solucionar un conflicto, ¿sí? Ah, las partes desde distintas perspectivas, ¿no? Uno desde la parte del acreedor y otro de la parte del deudor, o que se convierten posteriormente en actor y en demandado, ¿sí? Y hay una tercera perspectiva. Recuerden, el proceso es una forma heterocompositiva de solución de conflictos, ¿sí? Heterocompositiva nos dice o indica claramente que hay un tercero que da la solución, ¿sí? Un tercero imparcial. Así que diríamos que la estructura básica de un proceso es triangular, ¿sí? Es decir, es actor, demandado y juez, cada uno desde su distinta perspectiva. Las partes se sitúan en posiciones iguales, contrarias, obviamente se trata de un litigio, ¿sí? Uno tiene una resistencia y uno tiene una pretensión y otro una resistencia, acción y excepción, ¿sí? Las cuales va a resolver un tercero, que se llama juez, a través de una facultad que tiene el Estado que se llama jurisdicción, ¿vale? Con esto ya te podríamos tener una idea bastante clara de lo que es un proceso, ¿sí? Ah, Como concepto, diríamos que es un conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación judicial que se establece entre las partes y que tiene como finalidad la solución de un litigio planteado por estas partes a través de una acción y que resuelve el juzgador por medio de los hechos probados por las partes, ¿sí? Ese como tal sería un concepto muy general. Insisto, podemos hacer uno nosotros mismos, ¿sí? Sabiendo esto, ¿no? Es decir, hay dos postulados, el de la parte actora, acreedor, parte demandada, deudor, ¿sí? Y un juez. Actor y demandado tienen un conflicto, tienen un litigio, tienen un choque de intereses entre ellos que no han podido resolver, ¿sí? Entonces viene un tercero al cual se someten, ¿sí? Les da una solución y la aplica, ¿vale? Por eso decíamos que es una forma heterocompositiva. Participa un tercero. Va, bien. Ah, es la forma más acabada que tenemos para resolver un litigio, ¿sí? El proceso. ¿Por qué? Es largo, puede ser tortuoso, puede ser sobre todo eso, ¿no? Sobre todo largo. Entonces, ah, pero insisto, es la forma más parcial. ¿Por qué? Porque simplemente nos sometemos a la decisión de un tercero, ¿sí? Que es un juez, es un tercero imparcial que no tiene ningún interés, no debiera tenerlo, en la decisión que va a otorgar. Y las partes se van a adaptar, van a cumplir con lo que el juez diga, porque el juez tiene la facultad tiene la facultad de imperio del Estado, por lo tanto,
va a hacer que se cumpla su determinación, aunque las partes no quieran. Entonces, en un proceso igual te va bien, ¿sí? Igual te puede ir mal, ¿sí? Ahí es donde entran las habilidades de los abogados postulantes para tener la capacidad de plantear sus postulados, los postulados de las partes de manera correcta ante el juez, ¿sí? Ah, ¿Por qué digo que es imparcial? Porque, insisto, participa un tercero que no tiene interés, ¿sí? Que a través de una función, insisto, del Estado, hay todo un poder que es el Poder Judicial que se dedica a eso, a resolver procesos, ¿sí? Tiene algunas características, ¿sí? Tiene una estructura triangular, lo habíamos dicho, ¿no? Tratando de ser un triángulo, tenemos a la parte actora, tenemos a la parte demandada y tenemos al juez. Es una estructura triangular que no cambia a través de las instancias, ¿sí? Esa estructura triangular se traslada al órgano jurisdiccional superior a través de una apelación y a través del amparo ante la justicia federal, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos lo podemos ver de varias maneras. Las partes tienen una acción, una pretensión, la otra tiene una resistencia o tiene una excepción. O, la parte actora tiene sus postulados, la parte demandada también, ¿sí? Y participa, insisto, un tercero que da una solución. ¿Esto qué significa? El accionante, quien ejercita una acción e inicia un juicio, plantea una tesis, ¿sí? Que con la contestación de demanda o la reconvención se convierte en una antitesis, ¿sí? Y entonces el juez nos da una síntesis, que eso es la sentencia. En pocas palabras, esa es una forma de entender una sentencia. Esa sentencia, cuando es apelada, ¿sí? Ya terminó la primera instancia, vamos a la segunda, que es la de la apelación. La primera es el ejercicio de la acción, la segunda es la apelación y la tercera instancia es el juicio de amparo directo, ¿sí? Entonces, esa sentencia de primera instancia se convierte a su vez en una tesis de segunda instancia a través de la apelación, porque el que perdió va a insistir en su tesis, ¿sí? Entonces, el apelante expresa unos agravios, una nueva tesis, el apelado va a tener una nueva antítesis y el órgano colegiado, que son los tribunales superiores de justicia de los estados, que son los que resuelven la apelación, van a emitir una sentencia de segunda instancia, que es una síntesis. ¿Ya vieron? Y a su vez esa síntesis que se obtiene o la sentencia de segunda instancia se vuelve a convertir en tesis a través del juicio, a través del amparo directo, ¿sí? ¿Por qué? Ahí vamos a tener a un quejoso, vamos a tener un tercer interesado y un juez, el juez ahí, el tribunal colegiado, que también es colegiado, tienen tres magistrados, va a otorgar una nueva síntesis, ¿sí? Una nueva sentencia que se supone que es la verdad legal. La Constitución dice que solo hay tres instancias en cada juicio, ¿no? Y las acabamos de mencionar. Esto como para tratar de ejemplificar la estructura triangular que tiene un proceso. Otra característica que ya habíamos mencionado, que es un método o un medio heterocompositivo de solución de conflictos, ¿sí? Ustedes ya saben también que hay tres formas de solución de conflictos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. La autotutela, yo mismo tutelo mis derechos, defensa propia, corte de ramas, etcétera, ¿sí? En la autocomposición, las partes tenemos, por ejemplo, la transacción, principalmente, por ejemplo, la transacción, ¿sí? En las que las partes incluso se dan una solución. Tenemos a la conciliación, donde las partes se sientan y ellos mismos tratan de darse la solución a través de un tercero que participa, pero que no da la solución, la propone o acerca todo lo necesario para que las partes, como lo digamos, platiquen, se reúnan, platiquen sobre su conflicto y lo puedan solucionar, ¿sí? En cambio, en la heterocomposición, un tercero es el que da la solución, ¿sí?
Y en el caso del proceso jurisdiccional, a diferencia del arbitraje, aquí el tercero en el proceso jurisdiccional, impone, ¿sí? Da e impone, hace que se aplique esa solución, ¿sí? Por eso es un medio heterocompositivo de solución de conflictos, ¿sí? Es gratuito. Un proceso no cuesta. En un juzgado no está permitido que te cobren por presentar una demanda, ¿sí? Por presentar una apelación, por presentar unas pruebas, por ejercitar una acción, no se cobra, ¿sí? La justicia es gratuita, ¿sí? En el proceso se gastan, hay gastos que se tienen que realizar, publicación de dictos, dictámenes periciales, que hay que pagarle a un profesional para que los haga, claro, ¿sí? Hay muchos gastos ahí, ¿sí? Pero no son gastos en sí del proceso, es decir, de la actividad del juez para proporcionar una solución, sino esos gastos se generan para llegarle al juez todo lo que nosotros creemos que nos va a ayudar, ¿sí? Para obtener una sentencia favorable, ¿vale? Otra de sus características es que soluciona conflictos. Ese es su objetivo, es su origen, es su objetivo, es su razón de ser, solucionar conflictos, ¿sí? En los procesos, ¿vale? Hay sus características. Hay teorías que explican su naturaleza, ¿sí? Las mencionaré muy rápidamente, son parte de historia, ya ninguna prácticamente, ya no, nadie ve al proceso como se ha visto históricamente, ¿sí? Incluso en Roma al principio se le vio, que es la primera teoría, como un contrato, ¿sí? Que decían que el proceso jurisdiccional tenía la naturaleza de contrato. ¿Por qué? Porque yo planteaba una acción y cuando el otro me contestaba, ¿sí? Cuando a quien yo demandaba contestaba, entonces manifestaba su voluntad de verse involucrado en un proceso. Por lo tanto, se relacionaba con los contratos en donde hay un acuerdo de voluntades, ¿sí? Para crear, extinguir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, se le vio como contrato. Obviamente no lo es, ¿no? O sea, yo no conozco un demandado que diga, yo manifiesto mi voluntad de participar en un proceso. Pues no, van y te emplazan y te dan 9, 10, los días que correspondan de acuerdo al juicio para que contestes. Y si no, te van a declarar confeso. Y prácticamente, si no contestas, si no ofreces pruebas, vas a tener una expectativa mala respecto a la sentencia, es decir, vas a perder, te van a condenar, ¿sí? Entonces, no es un contrato. Después decían, se dieron cuenta de esto y dijeron es un cuasicontrato. Incluso la Suprema Corte de Justicia aquí en México, me parece que en jurisprudencia de quinta época, decían que era un cuasicontrato. Es decir, sí se establecía una especie de acuerdo de voluntades, pero no era un contrato porque no era una manifestación libre de voluntad, ¿no? Obviamente tampoco es un cuasicontrato, ¿no? También se le vio como una relación jurídica, una teoría que crea un tipo que se llamaba Oscar von Bülow, ¿sí? Que decía que el proceso era una relación de derechos y obligaciones, es decir, una relación jurídica, ¿sí? Simplemente dos personas que están participando en un proceso. Hay dos personas que participan en un noviazgo, dos personas que participan en una relación laboral, dos personas que participan en una carrera de coches. Bueno, pues aquí hay dos partes que participan en un proceso, ¿sí? Pero, a esa relación le llaman relación jurídica, ¿sí? Me parece que tampoco es como correcto, ¿no? Después también se le vio como una situación jurídica, que era la fórmula de James Goldsmith, ¿sí? Que decía que el proceso no son relaciones jurídicas entre el juez y las partes, sino son situaciones. Se llama, simplificándolo un poquito más, es decir, tengo una situación que tengo que resolver en un juzgado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? También se le vio como una pluralidad de relaciones, ¿sí? Es decir, en un proceso se dan múltiples relaciones entre múltiples partes y entre instituciones jurídicas. Acabamos de decir que el derecho procesal o la teoría del proceso, más bien la teoría del proceso está constituida por tres situaciones que son acción, jurisdicción y proceso, ¿no? Ah, esta teoría dice que hay que el proceso es una pluralidad de relaciones entre estas instituciones que menciono, entre las partes, etcétera, entre las pretensiones de las partes, incluso, ¿no? ¿Sí? También se le vio como una entidad jurídica compleja, la propuso alguien que se llama Foschini o Foschini, ¿sí?
en la que la particular más característica del proceso es la pluralidad de sus elementos estrictamente coordinados entre sí. Ya que un concepto medio industrial, ¿no? O sea, un proceso en el que participa una máquina que hace una cosa, otra máquina que hace otra. Sí, 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 sí. No sé si comparta conmigo esta opinión, pero bueno, como pluralidad de relaciones, ¿sí? Perdón, sí, como entidad jurídica compleja, perdón. Finalmente también se le vio como una institución, es decir, pues es una institución creada por el Estado, ¿no? El proceso para resolver conflictos. Pudiera ser, sí, 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 en realidad tiene parte de todo, ¿no? Pero ha sido complicado a través de la historia tratar de dilucidar cuál es la naturaleza jurídica del proceso, ¿sí? Insisto, como relación, como institución, como contrato, como cuasicontrato, como pluralidad de relaciones, etcétera, ¿sí? Lo que nos debe dejar bien claro es que nació, nace, se desarrolla y termina para resolver un conflicto. Una vez que se dicta una sentencia que ha causado ejecutoria, el proceso termina, ¿sí? Ya estoy bien en una etapa de ejecución, pero el proceso termina ahí cuando se soluciona el conflicto, ¿sí? Bien. Tenemos que platicar también sobre los principios procesales, ¿sí? Que son condiciones de existencia indispensables del proceso y se refieren a su trilogía estructural, el jurisdicir, el accionar de los sujetos en el proceso, ¿vale? Estos principios procesales pues, son los que rigen el proceso, ¿sí? Los deben tener en cuenta las partes, los jueces, porque es la manera, pues, son pues, los principios rectores como tal del proceso, ¿no? Y tenemos algunos, bueno, se clasifican en básicos y en alternativos, ¿no? Los básicos, el primero es el de contradicción, ¿sí? Este se refiere a que regresamos siempre a lo básico, recuerden, al litigio. Las partes tienen una tiene una pretensión y otra tiene una resistencia, ¿sí? Que las plantean en un proceso jurisdiccional que resuelve un juez, ¿sí? Bien, para que esa relación entre actor y demandado o ese proceso jurisdiccional sea válido, sea justo, las dos partes deben tener la oportunidad de contradecir lo que la otra parte dice. Oye, él firmó un contrato. No, no lo firmé. ¿Me explico? No significa que lo hagamos siempre, ¿sí? Significa que tenemos la oportunidad de hacerlo, de contradecir lo que nuestra contraparte, nuestro contrario dice. Porque en un proceso en donde solo hay una voz, ¿sí? Pues entonces ya no hay como contradicción, ¿no? No porque así sea, sino porque la otra parte no contestó. Pero una vez que hay dos partes, deben tener la oportunidad de contradecirse. El juez debe incluso brindar esa oportunidad y velar, es el guardián para que las dos partes tengan la oportunidad de contradecir lo que la otra diga. El otro principio es el de igualdad de partes, muy relacionado, ¿sí? Para entender este principio de igualdad de partes, es algo muy del derecho privado y mucho del derecho civil. Tal cosa no existe o tiene una diferente connotación, un diferente grado de igualdad de las partes en otros procesos de ramas del derecho que no pertenecen al derecho privado, ¿sí? Por ejemplo, en el derecho laboral se trata de igualar a las partes, es decir, como protegiendo al débil del fuerte, el empleado contra la corporación, por ejemplo, ¿no? El campesino contra el latifundista o contra el Estado. Es decir, en el proceso penal, por ejemplo, hay algo que se llama suplencia de la queja, es decir, el juez debe revisar que todos los derechos del demandado del procesado sean respetados, ¿no? Es decir, un delincuente, por eso dicen que los delincuentes sus derechos son más respetados que los de las personas que no somos delincuentes y puede haber algo de razón en ello, ¿sí? ¿A qué punto quiero llegar? En prácticamente todas las ramas del derecho público y del derecho social, las partes no son iguales, ¿sí? Pero aquí sí, en el derecho civil, en el derecho privado, las partes están en igualdad de circunstancias, no importa quién sean, ¿sí? Por ejemplo, los estados rentan casas, celebran contratos de arrendamiento con particulares para poner un juzgado,
Eso es derecho civil y el Estado está actuando como particular, por ejemplo, ¿sí? Pero, entonces, hay igualdad de partes. No importa si eres el Estado, no importa quién seas. La cancha es la mismita, digámoslo así. Y los dos tienen exactamente acceso a las mismas oportunidades dentro del proceso. ¿Sí? Están en igualdad de circunstancias. Esa es, de hecho, una de las esencias del derecho privado y, por supuesto, del derecho civil. ¿Sí? La igualdad de partes. Otro principio sería el de preclusión. Ah, ¿Qué es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal? Es decir, los términos precluyen, ¿sí? Los plazos, perdón. ¿Sí? Tenemos 10 días para ofrecer pruebas, ese plazo se supone que precluye. Es una forma de extinción, la preclusión es una forma de extinción de derechos, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, la prescripción o la caducidad, ¿sí? Entonces, ah, no puedes llegar después del día 12 ya que te 10 días para ofrecer pruebas, llegas el día 12, aquí están mis pruebas, ya no se puede. Oiga, pero es que yo tengo la razón. Ni modo, no se puede. ¿Sí? Tuviste 10 días para ofrecer tus pruebas. Hay ahí las pruebas supervinientes, por supuesto, ¿no? Pero de manera general no, ya no se podría. ¿Sí? Si ya prescribió tu acción, no le puedes decir al juez, oiga, ¿sabe qué? Pues es que no me acordé. No, los plazos precluyen. Es el principio de preclusión del proceso y de todas sus etapas, ¿vale? Luego tenemos el principio de eventualidad, ¿sí? ¿Qué significa? Que las partes, impone a las partes el deber de presentar simultáneamente todas sus acciones y todas sus excepciones, ¿sí? Es decir, no puedo presentar el 40% ejercitar el 40% de una acción y el 60% en un escrito subsecuente, no se puede, ¿sí? Aquí se ha discutido mucho. Hay algo interesante. Dice, tienes 9 días para contestar la demanda. Normalmente, si la contestamos, por ejemplo, el último día, el día 9, con eso, como ya hicimos uso de nuestro derecho, ese derecho precluye, se extingue, ¿sí? Pero bueno, imagínense ustedes, eso es como funciona. Pero he visto cuestiones distintas, sobre todo, he visto cuestiones distintas en la práctica, ¿sí? En donde, oye, me diste 10 días para ofrecer pruebas, ¿sí? Ofrecí 5 pruebas el día 3, ¿sí? Pero tenía otras para el día 10. El principio de eventualidad nos dice que lo tienes que hacer de una sola vez, ¿sí? Es decir, tendrías que haber ofrecido todas tus pruebas en un solo escrito, ¿vale? Pero la lógica también nos dice, oye, pero si me estás dando 10 días, pues esos 10 días los tengo para ofrecer pruebas, lo que significaría que puedo ofrecer 3 pruebas el día 1, 3 pruebas el día 7 y 3 pruebas el último día, el día 10, ¿sí? Entonces, ahí hay motivo, me parece a mí, para apelaciones o amparos, ¿vale? Ese es el principio de eventualidad. El de economía procesal, que es lograr en el proceso los mayores resultados posibles con el menor empleo de actividades, recursos y tiempos, ¿sí? Ah, es decir, por ejemplo, ah, hay 30 días para desahogar pruebas, pero todas las que ofrecieron las partes ya se desahogaron. ¿Podemos contraer esos 3 días en aras de hacer más corto el proceso de acuerdo a este principio de economía procesal? Podría ser, he visto que funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, solicito en un juicio que en virtud de que no hay pruebas pendientes por desahogar, se declare cerrada esa etapa y se abra la etapa de alegatos, ¿sí? Le dan vista a la otra parte y dicen, no, pues yo tampoco tengo pruebas pendientes ya no hay pruebas pendientes por desahogar, pues entonces se concluye esa etapa. ¿Me explico? ¿Sí? Algo así sería la economía procesal. Y finalmente, otro de los principios básicos es el de lealtad y probidad, que es las partes deben conducirse con apego a la verdad de los actos procesales en que intervengan, ¿sí? Jóvenes, nada de andar inventando pruebas, testigos, ni nada por el estilo, ¿sí? Nosotros, como abogados, tenemos la obligación de todo lo que nos llega, todas las pruebas y todos los argumentos, los hechos que nos llegan de nuestros clientes, los llevamos ante el juzgado, los ofrecemos en el juicio y ya, ¿sí?
Utilizamos cuestiones, instituciones jurídicas, lo que ustedes quieran, pero no inventamos nada, ¿sí? Cuando se introduce una mentira en un proceso o una cosa mal hecha, pues se desvía, ¿sí? Se crea como una especie de bucle y pues eso no es correcto. Hay que hacerlo bien, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, hay otros principios alternativos, ¿sí? Como si fueran, pues eso, alternativos, es decir, se puede o no se puede, ¿no? Así lo entiendo. Uno de ellos es la oralidad, ¿sí? Que es una tendencia actual. Ya hay juicios orales civiles, ya hay juicios orales mercantiles y hay juicios orales familiares. Cu- ah, ta- ta- ah, Juicios que antes no se llevaban de manera oral, ahora sí, es decir, es una tendencia actual la oralidad, ¿no? Luego, el otro principio es el de la inmediación, que es la relación directa entre las partes y entre las partes, ¿sí? Y el juez. ¿Por qué? Porque es muy común que el juez no participe de audiencias, no participe de inspecciones o cuestiones así, cuando debería hacerlo. Él es el que va a afectar nuestros derechos. Y si los afecta sin que le consten directamente los hechos o las pruebas que ofrecemos, pues puede ser un poquito subjetivo, ¿no? Es decir, puede no estar viendo todo. O sea, la expresión de las partes, qué sé yo, la situación de la casa donde fueron a hacer una inspección, etcétera, ¿sí? Otro principio es el de concentración, que es tratar de reunir todo en pocas audiencias, ¿sí? Ahora ya es muy común que en los juicios haya una sola audiencia de pruebas y listo. Sobre todo todas las vías privilegiadas, a diferencia de la ordinaria, son así, ¿no? Es decir, se concentra todo en una sola audiencia, ¿vale? Principio de publicidad, el proceso es público. Ustedes saben que pueden ir a pararse en un juzgado y escuchar lo que está sucediendo ahí, ¿sí? El proceso es público, a menos que el secretario de acuerdos, por disciplina, por la naturaleza del asunto, tenga que retirar a las personas que están ahí, ¿sí? Pero el proceso es público. Y todos los actos del proceso se convierten en documentos públicos, ¿sí? Todos los abogados ofrecemos una prueba que se llama instrumental pública de actuaciones, que significa consistente, así decimos, consistente en todas las constancias que integran los presentes autos. Es decir, lo que sucede en un proceso se convierte en un documento público, ¿vale? Principio de publicidad. Y finalmente, el último principio alternativo es la libre valoración de las pruebas. Ya sabemos que el juez las va a valorar de acuerdo a su real, de acuerdo a como lo entienda, a como lo haya visto. Por eso es importante el principio de inmediación, ¿vale? El juez tiene esa facultad. Bien, esto es a grandes rasgos lo que hace a la teoría al proceso jurisdiccional, ¿sí? En esta unidad también se suelen estudiar algunas figuras que pues no encajan en otra unidad, ¿no? Como es la acumulación procesal, ¿sí? Acumulación procesal que consiste en engrosar dos o más juicios conexos con la finalidad de que estos juicios se fallen en una sola sentencia para evitar sentencias contradictorias, ¿sí? Son dos acciones de los que pudiesen provenir sentencias, que en una sentencia me dan un derecho y en otro me lo quitan, pues lo obvio es que los reunamos, ¿sí? Esos que los acumulemos esos juicios para que haya una sola sentencia, ¿vale? Eso es acumulación procesal, ¿sí? Hay acumulación por acciones, expedientes, hay acumulación de acciones, de expedientes y de partes, ¿no? Hay acumulación subjetiva cuando hay, por ejemplo, un litisconsorcio que se nota o el juez se da cuenta de él y pues reúne a las dos partes en un solo juicio, ¿no? Y la objetiva, que son acciones, ¿sí? Es decir, cuando dos acciones pueden producir un resultado sobre una misma situación, pues lo obvio es que esas dos acciones se ventilen en un solo juicio y las entienda o las decida un solo juez, ¿vale? Otra figura que se estudia aquí en el proceso es el decisión procesal. Como podrán imaginar, pues es lo contrario a acumulación. Aquí lo que sucede es que un proceso se convierte en dos, ¿sí? Como concepto es la separación de una cuestión litigiosa acumulada con otras o sobrevenida que venía siendo materia de conocimiento de un juzgador para que no se sustancie y resuelva, para que se sustancie y resuelva en juicio diferente, ¿sí? Resulta que en un juicio hay acciones que son distintas y que incluso pueden ser incompatibles, pues entonces lo normal sería escindir. No es muy común esto, no es muy común, ¿vale? Tenemos la suspensión del proceso también,
¿sí? Que es la paralización del procedimiento por la realización de un hecho por el establecimiento de una situación que impide temporalmente el desarrollo de un juicio, ¿sí? Ah, no sé si vieron las noticias, hace poco tiempo los juzgados civiles de Tula Hidalgo se inundaron literalmente, o sea, el agua subió casi hasta el segundo piso, entonces todos los expedientes se mojaron, ¿sí? ¿Qué había que hacer? Había que suspender el proceso, ¿no? Es una paralización del proceso por la realización de un hecho por el establecimiento de una situación que impide temporalmente el desarrollo normal de un juicio. ¿Se dan cuenta? Ahí se suspende el proceso. Distinto a cuando se interrumpe. La interrupción se da normalmente por la muerte de una persona, ¿sí? Como concepto es la detención del proceso por el fallecimiento de alguna de las partes o la extinción de una persona moral, ¿sí? Cuando el juez toma conocimiento de que una de las partes en el juicio, de las partes de la litis, por supuesto, ¿sí? No solo, no de las partes del proceso, sino de las partes de la litis, ¿sí? Si falta un juez se pone otro, si falta un perito se pone otro, pero si falta una de las partes, ahí ya no se puede, ¿sí? Por lo tanto, la muerte de una de las partes, la muerte de una persona física o la extinción de una persona moral, ¿no? Que a final de cuentas, pues está muriendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se interrumpe el proceso, ¿vale? Y finalmente, la extinción del proceso. La forma natural de extinguirse de un proceso, pues es la sentencia. Se resolvió el conflicto, ya está resuelto el proceso, ¿sí? Lo que sigue después es una etapa de ejecución. A partir de que la sentencia causa ejecutoria, surge otra etapa. Pero el proceso jurisdiccional se extingue ahí, con el dictado de la sentencia y después con el auto, más bien específicamente con el auto que declara que una sentencia ha causado ejecutoria, ha causado estado, ¿vale? Ahí se extingue el proceso. Hay otras formas anómalas de extinguirse, ¿no? El proceso, el desistimiento, el allanamiento, pero, pero la forma normal de extinguirse es con el dictado de la sentencia, ¿vale? Espero que con esto haya quedado un poquito más claro lo relativo al proceso. Gracias.